dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos estos minutos, este tiempo que estaremos en tu palabra meditando, y pedimos tu dirección, que hables a tu iglesia en este lugar, que abras los oídos espirituales, el entendimiento, Señor. Mi vida tómala, Señor, límpiame si fuera necesario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Vamos a continuar con las predicaciones de Apocalipsis. Esta primera iglesia, Éfeso, vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, un tema muy importante que está implícito en el mensaje a la iglesia en Éfeso, y el tema es Éfeso y las primeras obras. Vamos a estudiar el versículo 5, que es un versículo bastante amplio. Hace 8 días vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso y vimos las virtudes de una iglesia. Las virtudes son aquellas cosas que tenemos que imitar como iglesia. Y encontramos, la semana pasada hablábamos de las virtudes de esta iglesia, la primera iglesia que estaba ubicada en Éfeso, una ciudad importante. Se le conocía a esta ciudad de Éfeso como la luz de Asia, y muchos teólogos la consideraron como la tumba de los cristianos. Éfeso se llama libertad o libertinaje, lo que significa la palabra Éfeso. Y encontramos que en esa ciudad difícil, una ciudad donde se rendía el culto a Artemisa o a Diana, uno de los cultos más importantes de aquella época, me encontraba un dato. El monumento a Diana o Artemisa fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, para que podamos calcular lo importante que era esta estatua y el culto a Diana. Fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y encontramos que en medio de esa ciudad Dios levanta a una iglesia en Éfeso, donde Aquila, Priscila y Apolos fueron los primeros que llegaron a esa ciudad y comenzaron a sembrar la semilla del evangelio. Posteriormente el apóstol Pablo hace 3 viajes misioneros, pero no fue hasta el tercero que se levanta la iglesia en Éfeso, en medio de muchas dificultades. Y es así como se levanta esta iglesia, y estuvo el apóstol Pablo 3 años trabajando en la obra en la ciudad de Éfeso. Y encontramos en el versículo 2, mis hermanos, haciendo un poco de introducción, de repaso de lo que hemos visto, encontramos que Dios resalta virtudes que tenía la iglesia en Éfeso. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Esa palabra nos habla de la omnisciencia de Dios. Dios conocía lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia en Éfeso. Otra versión dice, estoy enterado de las cosas que haces. Y esto nos habla, mis hermanos, que así como en aquel tiempo, en la actualidad, Dios sigue conociendo las cosas que suceden dentro de su iglesia.
Y Él sabe lo que pasa en esta congregación. Él quiere recordarnos que Él es un Dios omnisciente. ¿Y por qué es tan importante recordar esto? Es porque uno de los graves errores del cristiano cuando peca, piensa que nadie lo ve. Piensa que si no está con él la esposa o los padres o alguien al lado, piensa que lo que está haciendo está en oculto. Y hoy Dios nos dice que Él conoce todas las cosas, y esto nos habla de su omnisciencia de nuestro Dios. Y comienza a mencionar, Dios resalta virtudes de esta iglesia. Número 1, habla de que era una congregación que trabajaba, dice, y tu arduo trabajo, una de las virtudes. Número 2, tenía paciencia, era una iglesia de paciencia. También otra virtud es de que no soportaba a los malos. Y esto nos habla que era una iglesia que tenía cuidado y celo de lo que se predicaba y se enseñaba. Porque es muy importante eso, mis hermanos, porque hoy tristemente se habla de mucho evangelio. Y muchos piensan que todo lo que se predica y todo lo que se escucha allá afuera es de Dios. Y tristemente no lo es. Tenemos que ser una congregación que aprenda a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque miren, mis hermanos, si no hay discernimiento en la iglesia, comenzamos a comernos todo, a escuchar todo, y todo lo que allá afuera está llevando a mucha gente a una grande confusión. Pero la iglesia en Éfeso tenía una virtud, no soportaba lo malo. También dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Hoy en nuestro tiempo, fíjese qué coincidencia, vivimos en un tiempo donde proliferan los apóstoles y los profetas. ¿Cuántos de esos que se autonombran o que se catalogan apóstoles y profetas son de Dios? Pero hoy muchas de las iglesias albergan gente con estas características y le rinden pleitesía al hombre y ponen al hombre sobre el mismo Dios y sobre la palabra. La misma gente hoy no logra discernir que es una ola de confusión, y toda la gente o mucha gente se está comiendo la idea de estas personas que se autonombran apóstoles. Apenas me encontraba yo en la red que ahora usted en 4 meses o en un año, usted puede entrar a una página y poder tener un curso que después de 4 meses o un año usted recibe un título de apóstol o de profeta. Usted entra a la red, registra su nombre, toma unos cursos, y después alguien por ahí abusado dice, yo te declaro a ti profeta y apóstol. Y se lo cree la persona y comienza a moverse en las iglesias y se presentan como apóstoles y profetas que fueron impuestos por el mismo hombre. Pero vemos que la iglesia en Éfeso tenían celo, y dice que probaban. Es decir, ¿cómo lo probaban? A través de la palabra, mis hermanos. En la palabra todos somos desnudados o somos aprobados delante de Dios. Tenemos que ser gente que lea la palabra. Algo que Dios nos ha dado a lo largo del tiempo que tenemos aquí en este lugar de Timilpan, mis hermanos, es que Dios nos ha dado una identidad. ¿Cuál es? Somos una congregación la cual le da el lugar más alto a la palabra de Dios. Los que vienen a los cultos los martes se dan cuenta que nos dedicamos a ¿qué? A estudiar la Biblia. Oramos y nos damos a la tarea de leer y escudriñar. Esta congregación tiene esa característica. Vamos y buscamos a Dios y le hemos dado el lugar supremo a la palabra de Dios. Muchos no lo han entendido, pero es la palabra la que nos ayudará a probar quiénes son de Dios y quiénes no. Y luego concluye el versículo 2, otra de las virtudes, y dice que no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces encontramos en el versículo 2 y 3, mis hermanos, virtudes de la iglesia en Éfeso, que el mismo Cristo las alaba. Pero a partir del versículo 4 encontramos algo. Y es uno de los descuidos que tuvo esta iglesia en Éfeso. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe que la iglesia en Éfeso pasó, mis hermanos, por un momento, y le pasó lo que a Israel?
Recordemos que Apocalipsis se escribe 40 años después que el apóstol Pablo envía la carta de Efesios a los hermanos en Éfeso. Pasaron 4 décadas, y en esas 4 décadas la iglesia en Éfeso tuvo cambios. Y esto nos habla a nosotros y a las generaciones de jóvenes que están en esta congregación. Siempre como pastor yo les he dicho, si Cristo no viene, ustedes van a ser la generación del futuro de esta congregación. Y ustedes deben de no moverse de la enseñanza que están aprendiendo en la actualidad. Deben de ser hombres y mujeres celosos de las cosas de Dios. Deben de cuidar la enseñanza en la congregación. Porque las cosas cambian en 40 años. Pero la que no va a cambiar va a ser la palabra de Dios. Siempre va a ser la misma. Y debe de haber cuidado y celo por la predicación de la palabra de Dios. Entonces, Ezequiel, vamos a leer unas citas. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Porque a Éfeso le pasó lo que a Israel. En 40 años les pasó la luna de miel. Había terminado para Éfeso la luna de miel. Había perdido su esencia, la relación con el Cristo de la gloria. Había perdido su espiritualidad. Había entrado en un terreno de indiferencia, de apatía y de desánimo. Y Ezequiel capítulo 16 nos da una breve radiografía de qué es lo que le sucede a alguien cuando pierde su primer amor. Y quiero decir a la congregación, existe la posibilidad que aquí entre nosotros haya personas que hayan perdido su primer amor. ¿Qué significa perder el primer amor? Significa perder el amor a Dios, perder la obediencia a la palabra de Dios, la motivación de hacer las cosas consultando a Dios y a su palabra. Cuando alguien pierde su primer amor, hace su vida conforme a su criterio. Ya no le interesa a Dios en su vida. Alguien que perdió su primer amor maneja a sus hijos a su antojo, a su criterio. Una iglesia que pierde su primer amor es una iglesia que se dirige por sí misma, no contempla la voluntad de Dios. Y puede ser el caso de algunos. Dice Ezequiel 16, versículo 8, hablando aquí Dios a Israel como nación. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí tu manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Y qué acaso no fue así Cristo con nosotros? Te di un nombre. Te recogí del mundo, nos recogió de allá el Señor, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos dio una grande bendición Cristo a la iglesia. Y dice el 9, te lavé con agua. Y el agua, que simboliza en la palabra de Dios, mis hermanos, en la Biblia, el agua simboliza la palabra. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Aquí de manera simbólica. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Le está hablando Dios a la nación de Israel. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a ser, hasta reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Fíjense, le dice Dios a Israel, llegaste a alcanzar un lugar entre las naciones porque yo era tu Dios. ¿Cuántos cristianos no Dios les dio un lugar, los bendijo, les dio un trabajo, y cuando llegan a estar arriba se olvidan de Dios?
le dan la espalda a Dios. Eso es una señal que se perdió el primer amor. Ve al 15. Pero confiaste en tu hermosura, es decir, confiaste en ti mismo. Y allá habla de la señal. Una marca cuando alguien pierde su primer amor, dices, ya no necesito a Dios. Voy a hacer mi vida. ¿Qué Dios ni qué nada? ¿Sabes qué, hijo? Nos vamos a recrear. Ya no oras. Mi vida, tenemos tiempo que no oramos. Vamos a dormir, no pasa nada, mañana amanecemos. ¿Cuánta gente no ora antes de dormirse? ¿Sabes por qué no oras? Porque piensas que mañana vas a vivir y tendrás mañana para corregir o ponerte a cuentas con Dios. Es una característica, una señal que has perdido el primer amor. Santiago dijo, si Dios quiere, haremos. Si Dios quiere, iremos. Pero no, hoy nos movemos como que disponemos del tiempo, de la vida y de las cosas. Porque confiamos en nosotros. ¿Cuántas iglesias no hacen cosas confiando en sus fuerzas? Y le dice al final del versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de renombre. Hoy encontramos esto tristemente dentro de las iglesias. La iglesia se vende con el mundo. Cualquiera viene y se para en los púlpitos y vende su música y vende las predicaciones. Los predicadores cobran una cuota por predicar. Y eso es lo que la gente hace hoy. Y cuando no lo hacemos, somos vistos mal, anticuados, legalistas, religiosos. Pero hoy tristemente se prostituye el evangelio. Se cobra, se vende. Y eso es una señal de que se perdió el primer amor. Y derramaste tus fornicaciones, fíjese, a cuantos pasaron, al mejor postor. Cualquiera viene y pide, vengo de tal estado, hermano, me deja entrar a su iglesia, y el pastor pues ni discierne, ni le pregunta, lo pasa aquí. Cuando pasa al frente, mire, aprovecho la bendición, traigo por aquí un disco, quien lo quiera comprar, cómprelo. Y la gente va y lo consume y pensamos que es normal. No hay discernimiento. Jeremías capítulo 2, lo va a notar al versículo, Jeremías 2 al 13. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia cuando se pierde el primer amor. No lo vamos a leer porque es muy extenso. Usted lo lee en su casa, anótelo. Es una cita paralela a Ezequiel 16. Jeremías 2 al 13. Entonces, quería llevarlo, hermanos, para poder entender qué significa perder el amor o perder el primer amor. Significa de que la nación o el pueblo se sentía seguro de sí mismo. Somos llamados como iglesia, mis hermanos, a ver dónde estamos ubicados. 40 años le hizo mal a la iglesia de Éfeso. Tenía virtudes, pero este descuido que encontramos en el versículo 4, mis hermanos, echa a perder todas las virtudes. Yo le mencionaba el ejemplo a usted. Cuando usted le invitan a comer unos ricos frijoles y encuentra en los frijoles una piedra, ¿de qué se acuerda? ¿De los frijoles o de la piedra? De la piedra. Por muy ricos que estén, por muy grandes virtudes que tenga una iglesia, si pierde su primer amor, de nada le sirven las virtudes. Porque ¿para qué quieres una iglesia que trabaja, que tiene paciencia, que eso es la palabra de Dios, si es indiferente, apática, orgullosa? De nada nos sirve virtudes si no existe un amor por las cosas de Dios, un amor por el mismo Señor. Solo reflexione. Cuando usted llega a su casa y se sienta en la mesa, pasa por su mente y dice, voy a agradecerle a mi Dios porque tengo que comer esta mañana o esta tarde. Hay gente que ni siquiera ora para comer. Esto nos habla de indiferencia. Nos habla de una rutina.
¿Cuánta gente se levanta en la mañana y ni siquiera se acuerda de orar y poner su vida en las manos de Dios? Eso nos habla de un descuido espiritual. Y eso le estaba pasando a la iglesia. Dicho lo siguiente, vamos al versículo 5 de Apocalipsis 2. Vamos a estudiarlo. El tema es Éfeso y las primeras obras. Dice el versículo 5, un verbo muy importante, recuerda o recordar. Ese verbo, hermanos, significa ejercer memoria. Significa recordar. Pero también significa recordar por implicación o implicar un castigo, un juicio. También significa repasar. Cristo le dice a la iglesia, recuerda. Vamos a buscar Lucas 15 para entender un poco más este verbo recordar que le está hablando Cristo a la iglesia de Éfeso. Aquí este verbo, mis hermanos, no está hablando con ninguno que nunca ha estado en una iglesia. Aquí en el versículo 5 de Apocalipsis 2 le está hablando a los que están o son parte de una congregación, pero que han perdido el camino o el primer amor. El recordar puede ser muchas veces, mis hermanos, el primer paso para regresar al camino. Recordar va a ayudarnos a dar el primer paso para poder regresar al lugar que teníamos con Cristo cuando llegamos a Él por primera vez. Y encontramos aquí el pasaje del hijo pródigo, que nos ayuda a entender qué fue lo que le pasó a este joven, que vivió en un lugar donde el padre tenía tantas cosas, pero él le pidió su herencia y se fue y las desperdició. Dice el 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí es la parte importante, el versículo 17. Algo le pasa a este joven y comienza a recordarse. Él reconoce que el camino donde estaba viviendo en ese momento no era el camino que le correspondía a él. Entonces él hace un recuerdo, hace un ejercicio y dice el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él recuerda y dice, yo tengo allá con mi padre que comer. Siempre recordar va a ayudarnos a dar el primer paso. ¿Cómo vivíamos antes con el Señor? Cuando estábamos en el primer amor. No veíamos los defectos de los demás, veíamos las virtudes. No veíamos los errores, veíamos las cosas buenas en la iglesia. ¿Y qué acaso no es mejor ese lugar o ese estado que donde estamos ahora? Por eso dice el 5, versículo 5 de Apocalipsis 2, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora la pregunta, mis hermanos, ¿de dónde había caído la iglesia de Éfeso? ¿Cuál fue su descuido? Perdió su primer amor. Tenía que recordar y tenía que reconocer que había dejado su primer amor. Esta es la respuesta en el versículo 4, allá atrás. Jesús le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y aquí viene el segundo paso, mis hermanos. Jesús nos habla aquí que había un problema cardíaco en la iglesia de Éfeso. Aborrecía lo que el Señor aborrecía,
pero no amaba lo que amaba el Señor. Es decir, tenía muchas virtudes, pero había descuidado el amor al mismo Dios. Era un problema bastante fuerte con la iglesia en Éfeso. Cumplía con sus deberes, pero ¿sabe qué? Sin ardor, sin fervor, sin convicción. Tenía paciencia, pero la tenía, que lo haga quien quiera. Era una iglesia, hermanos, que le faltaba el amor. ¿Usted se ha dado cuenta cuando usted manda a su hijo y le pide que haga una cosa y lo hace sin amor? ¿Cómo lo hace? De mala gana. Lo hace cuando quiere, lo hace quejándose, lo hace poniendo peros. Le dice usted a su hijo, a ver hijo, tu cuarto arréglalo. Ay papá, luego lo hago. Llegan las 3 de la tarde, llega usted a la casa y el cuarto está igual. ¿Sabe qué? No hizo las cosas por amor. ¿Y usted cómo se siente? ¿Qué le dice a su hijo? Si vas a hacerlas, hazlas bien y no quejándote. La gente que se queja, mis hermanos, es porque no hace las cosas con amor. Entonces la Biblia le dice aquí Jesús a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído. Efesios 4:31, hermano, vamos a verlo. Vamos a conocer un poco cómo era la iglesia en Éfeso. Efesios 4:31. Entonces había un problema. Jesús le dice que recuerde de dónde había caído. ¿Sabe que esa frase, de dónde has caído, en lo que estaba buscando, Efesios 4:31, esa frase es una sola frase, es una sola palabra en griego. Significa ekpipto, que quiere decir caer. Quiere decir ser sacado por un descuido. Pero fíjese qué interesante otra definición de esa frase en el griego. Significa llegar a ser ineficiente. Es decir, cuando alguien se salió del camino, hermanos, deja de ser eficiente en lo que le corresponde. Y Pablo le escribió a los Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Y aquí viene un punto bien importante. Hay muchos que no han entendido o están confundidos y le piden a Dios, Señor, quítame, que soy muy enojón, me estoy amargando por tantas cosas, quítame esto. No, mis hermanos, Dios ya nos dio una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Según el texto que tiene ahí enfrente, ¿quién tiene que quitar la amargura y el enojo? Es decir, ¿sabes qué? Dios te dio dominio propio. El que tiene que dejar de amargarse la vida, eres tú. El que tiene que dejar de enojarse, eres tú. El que tiene que dejar de airarse y gritar y maldecir con malicia, es usted. Aunque nadie dijo amén, el texto dice así. Léalo conmigo y póngale ahí discernimiento. Quítese de vosotros. ¿A quién le está hablando? ¿A los del mundo? ¿A quién? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, no le pidas a Dios que te lo quite. Tú, en el nombre del Señor, Señor, voy a dejar de ser un enojón, un gritón, uno que se enoja con malicia. Amén. Eso, hermanos, nos ayuda a madurar y a crecer en el Señor. Yo no concibo cristianos de 20, 30 años que siguen con esas características. No lo concibo. Es para los recién nacidos. Pero ya alguien, ya con años en el Evangelio, mis hermanos, escucharlos y verlos así, pues entonces, ¿por dónde han vivido el Evangelio? Y esto era la iglesia en Éfeso. Vea el 32. Antes, es decir, en vez de que antes, sed benignos unos con otros. Y uno con otros habla con tu esposa, con tus hijos, con todos.
misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Yo no concibo cristianos que no se perdonen entre ellos. Hay matrimonios que ni se hablan cuando están enojados. No aceptan el perdón. Se creen ellos justos que nunca van a equivocarse. ¿Sabe quién es aquel que se siente digno de no perdonar, mi hermano o hermana? Es aquel que ve la paja en el otro y no ve su viga. Porque es muy fácil ver el error del otro y no ver los nuestros. Como Dios también, ¿qué dice, hermanos? ¿Está conmigo ahí el texto? Léalo conmigo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí me habla que hay gente más digna que Cristo, porque no perdonan. Entonces, la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor. Y no veían esto. ¿Sabe que una persona cuando pierde su primer amor, escucha esto y sabe qué? Sale de aquí y no pasa nada en su vida. Una señal que perdiste el primer amor es que Dios te habla y dice sí aquí adentro, sales allá afuera y sigues siendo el mismo. Porque cuando Dios te habla y tú estás en el primer amor, tú dices, Señor, esta palabra es para mí, me está hablando a mí el Señor. Llegando en la casa, voy a cambiar en el nombre de Jesús. Y comenzamos a ver un cambio. Ya no grita la esposa, ya no se enoja el esposo, ya los hijos no maldicen. Pero a veces parecen los hogares cristianos como gallineros. Se gritan unos a otros. No han entendido que airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vosotros. No dejes que el tiempo arregle las cosas. Ve tú y arréglalas. Entonces le dice en el versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y hoy Dios nos pregunta a nosotros como iglesia, ¿de dónde hemos caído? ¿Por qué hemos perdido el primer amor? ¿Por qué hemos dejado ser esos cristianos que sonreían, que veían con gozo la vida, que los problemas no los veían como problemas, sino como una manera para crecer? ¿Sabe que un problema, mi hermano, tiene que ver o tiene que ser visto con el ánimo y el deseo de que vamos a solucionar el problema? Ya está, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la manera de corregirlo. Pero alguien que pierde el primer amor, mis hermanos, a todo le encuentran pero. Todo es un obstáculo. Todo es un pretexto. Ahí mismo en Efesios 5, 8. Vamos a ver, porque tenemos que leer al paralelo Éfeso con Efesios. Porque estamos viendo 40 años antes cómo estaba viviendo la iglesia. Porque en otro tiempo, Pablo le dice a los efesios, ¿erais qué? Es decir, no entendías nada, andabas a ciegas, andabas a oscuras. Mas ahora, ¿sois qué? Es decir, ahora sí ya entiendes las cosas, ya te debe de caer el 20, que debes de dejar la amargura, la ira, el enojo, la gritería y las maldiciones. Ya eres luz. Ya debemos de entender que no debe de estar en nosotros. Dice el 8 al final, andando como hijos de luz. Ese verbo andar, ¿cómo lo entiende usted? Caminando. ¿Cómo? Como luz, entendiendo las cosas. Ve allí mismo el 15, versículo 15. Efesios 5:15. Mirad, es decir, ponga atención, póngale ahí coco a lo que viene. Pues con diligencia, ¿cómo andar? ¿Se ha preguntado usted si es apropiado cómo usted se conduce? Dice usted, oye, ¿es apropiado cómo haces las cosas? No como necios, sino como sabios. Ve al 16, aprovechando, ¿cómo? Bien el tiempo. A veces, hermano, lo que más critica el hombre hoy en la actualidad es que no tiene tiempo.
Pero cuando tienes 5 minutos en la casa o descanso, o tienes un día ahí de descanso, te quedas ahí bien campante y enciendas tu televisor. Pero el día del culto nunca hay tiempo, tristemente, en los horarios de culto. Tenemos que saber aprovechar bien el tiempo, porque los días son, ¿qué, hermanos? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos, fíjese, de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, 40 años los efesios procuraban hacer la voluntad de Dios, pero después de 40 años, qué voluntad ni qué nada, se hacía lo que ellos querían. Por eso viene la advertencia a continuación. Vamos a Apocalipsis 2:5, el siguiente verbo. Y entonces, mis hermanos, le da un consejo Cristo a la iglesia en Éfeso. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. ¿Saben, mis hermanos? Esa verba arrepentirse significa pensar diferente. El verbo es en griego metanoeo. Significa pensar diferente o reconsiderar las cosas. Cuando descubrimos que algo se ha echado a perder, podemos tener más de una reacción, mis hermanos. Podemos tener el sentimiento de que nada puede conservarse por mucho tiempo. Puede que nos amarguemos cuando alguien nos diga, cambia tu manera de pensar. Y que le echemos la culpa a todos o hasta al mismo Dios. Puede que lleguemos a decir que las cosas han cambiado y que no tenemos que ser tan radicales. Pero Cristo le dijo a la iglesia, arrepiéntete. Porque arrepentimiento significa reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa y no los demás. Cuando Dios nos dice esta mañana a nosotros, arrepiéntete, debe de ser un paso de reconocer que si algo o alguien ha fallado en nuestra vida cristiana, no es tu esposa, ni tus hijos, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu compadre, ni la comadre, sino tú mismo. Y que el que tiene que arrepentirse no es el otro, eres tú o somos nosotros. Esto es muy importante. Quiero darle 2 citas, anótelas y se las voy a parafrasear. Lucas 15:18, que ya lo leímos. El hijo pródigo, ¿qué dijo su hijo? Aquí el hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a mi padre. Lo asumió de manera personal. Primera de Samuel 26:21. Allí encontramos a Saúl, que cuando se dio cuenta que hizo lo malo, él reconoció y dijo, he obrado neciamente. He cometido un gran error. Cuando Dios nos habla como iglesia, no nos habla en conjunto como grupo de personas, nos habla de manera individual y te dice a ti esta mañana, arrepiéntete de donde has caído. ¿Sabe qué es lo más difícil, hermanos, hermanas, en el arrepentimiento? Escuche y si puede anótelo. La cosa más difícil en el arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal por nuestro fracaso. Lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal por nuestro fracaso. Porque una vez que se acepta la responsabilidad, el dolor nos ayudará a levantarnos en el nombre de Jesús. Vamos a la segunda parte del versículo 5. Porque viene el verbo medular de este versículo. Inicia, recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le pide? Arrepiéntete. Y viene un verbo importante, subráyelo. Haz. El verbo hacer. Es decir, después de que te arrepientas, ¿qué tiene que haber? Una acción. La Biblia le llama frutos dignos de arrepentimiento. Si en tu vida hay un arrepentimiento, tiene que haber
un acompañamiento de una acción. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo entendemos? Si Dios te pide que dejes la ira, el enojo, la gritería, etcétera, tiene que haber una acción. ¿Cuál sería? Dejar de hacerlo. No se requiere, hermanos, entenderlo en hebreo y en griego. Muy fácil, se entiende en español. Acción. Vamos a ver unas citas. Lucas 3:8. Ese es el verbo importante del versículo 5, mis hermanos. Después del arrepentimiento viene y le dice haz. El verbo en griego es ergón, que significa trabajo, significa trabajar, laborar, un esfuerzo y una ocupación. Es decir, después de que Dios le pide a la iglesia en Éfeso, le pide que se ocupe, que trabaje en aquello que ha dejado de hacer, que se arrepienta, pero que se arrepienta ocupado. Dice el texto, el verbo también en griego, aparte de ocupación, significa un esfuerzo o un acto con un esfuerzo llevado a una acción. Lucas 3:8 dice, aquí habla Juan el Bautista y le dice a los judíos, haced pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Y luego los confronta a aquellos que dicen, pues yo soy cristiano, voy al templo cada 8 días, cada culto. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Es decir, no te justifiques, arrepiéntate y haz acción. Da frutos. ¿Qué son frutos? Acciones. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Efesios 2:10. Ya vamos a ir concluyendo, aunque se extendió esto un poco. Pero es necesario, mis hermanos. Si queremos madurar, tenemos que ir a la palabra. ¿Verdad que sí? Efesios 2:10. Fíjese lo que les dijo 40 años antes a los efesios. Porque somos hechura, ¿qué? Suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Es decir, Dios nos salvó a usted y a mí. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Por eso dices que eres cristiano. Porque hacemos ¿qué? Buenas obras. Logra ver allí el verbo hacer. Acción. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el cristiano debe de andar sí o sí en las buenas obras del Señor. Ya leímos algunas allí en Efesios 4. Capítulo 5 también. Y ya hay muchas en la Biblia. Entonces, vamos a Apocalipsis 2:5 para ir concluyendo. Apocalipsis 2:5. Entonces, mis hermanos, cuando la Biblia habla del arrepentimiento, habla de que tiene que ser acompañado con un verbo que tiene que ver con la acción. Y luego le dice, y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Muy sencillo. Las obras que hacías al principio cuando te convertiste a Cristo Jesús. A ese momento especial en el cual no veías imposible, sino todo lo veías por fe y alcanzable en el nombre de Cristo Jesús. Aquello que cuando estabas en primer amor, te levantabas en la mañana y orabas. Y te levantabas cantando. Había un problema y decías, lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Tenías dificultad y decías, es más grande el que está conmigo que el que está en contra de mí. Esas son las primeras obras. Y luego, hermanos, para concluir, viene una advertencia en la segunda parte del versículo 5 de Apocalipsis 2. Pues si no, vendré pronto a ti. Es decir, Él te advierte. Si no lo haces, vendrá pronto a la iglesia. Y le dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Si logramos ver en el versículo 1 el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, nos habla que el candelero es la iglesia. Apocalipsis 1:20, ahí lo describe. El candelero es la iglesia.
Entonces cuando dice en Apocalipsis 2:5, y quitaré tu candelero de su lugar, nos habla que si la iglesia no se arrepentía, sería quitado su candelero de su lugar. Hoy en el siglo XXI, usted va a Turquía, que es el lugar donde se ubicó en aquel entonces Éfeso. Va hoy en la actualidad, ¿y sabe qué encuentra ahí de la ciudad de Éfeso, mis hermanos? Ruinas. Y aún más, en la actualidad usted va a esa ciudad y logra buscar dónde se ubicó la iglesia que levantó el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué va a encontrar? Nada. No existe. ¿Sabe por qué? Porque no se arrepintió la iglesia en su momento. No hubo acción y no hizo las primeras obras. Cuando la Biblia advierte, quitaré tu candelero, es decir, Cristo se sale de esa iglesia o de esa congregación en la cual no hay arrepentimiento y no hay acción. Y qué triste es una congregación que se llame cristiana sin Cristo mismo. Una vida que se diga ser cristiana sin que la maneje Cristo es el peor lugar de una persona. Hay iglesias así. Cada quien hace lo que quiere. Es un circo adentro. ¿Sabe por qué? Ahí no está Cristo. Ni lo consultan, ni le preguntan. Cada quien hace lo que quiere. Y concluye, si no tuvieras, ¿qué, hermanos? Arrepentido. Yo le oraba al Dios y le sigo orando. Y le pido a Dios que en esta congregación, cuando Dios nos hable, haya arrepentimiento. Porque sería muy triste que en este lugar el Señor se apartara de entre nosotros. Vamos a concluir con Lucas 13, 2 y 3. ¿Sabe que hay una advertencia, mis hermanos? Por no arrepentirse. Una iglesia de Cristo puede dejar de serlo, a pesar de que tenga un nombre de ser cristiana. Cristo advierte a toda iglesia que se considera cristiana o que es de Cristo, le dice que puede perder su identidad como iglesia de Cristo. Por eso esta mañana, cuando vemos este pasaje de Apocalipsis 2:5, mis hermanos, es para afianzarnos como iglesia. Si hemos perdido el primer amor, la Biblia nos ha enseñado que hay un proceso. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz. Porque también es muy triste ver a personas que en algún tiempo se gozaron en una iglesia. Y ver a alguien sin Cristo es el peor estado de un ser humano. Yo los he visto. Un tiempo estuvieron en un templo, o los ve tomando, o los ve maldiciendo, como que nunca conocieron del Señor. Porque Cristo ya no está en esas vidas. Hoy Dios nos habla para advertirnos. Un cristiano sin Cristo no tiene identidad. Ya no es cristiano. Lucas 13:2. De aquí habla Jesús al mensaje a sus discípulos. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis. ¿Qué dice? Si no hay arrepentimiento en tu vida, mi hermano, en tu vida, mi hermana, vendrá juicio. Y el juicio más tremendo, fíjese, no le está hablando de algo futuro, de algo presente. Quitaré el candelero de ese lugar. Y no hay peor juicio para un cristiano que haber probado la gracia del Dios Todopoderoso y vivir un presente sin Él. Es un barco sin brújula. Es un carro sin volante y sin frenos. Es un caballo sin freno, desbocado en el pecado, hundido en la miseria. Arrepiéntete
y haz. Deja de pedirle a Dios que te quite. Quítese de vosotros y comience a enumerarlas. Lo que hace distinto a la iglesia de Cristo en la actualidad es que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Póngase de pie. Que Dios nos ayude. Que la iglesia en este lugar donde estamos sea una iglesia con identidad. A cada uno, incline su rostro, a cada uno cierre sus ojos. Dios nos habló. Si hemos perdido el primer amor, comienza a hacer las primeras obras. Arrepiéntete y haz. Señor, te agradecemos por tu palabra preciosa. Oh bendito Dios, siempre será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos ayudas y nos hablas con misericordia, porque esperamos en ti que pasarán los años y anhelamos y deseamos que esta congregación mantenga ese primer amor, que hagamos las cosas con amor. Te pido por aquellos que quizás tú les hablaste rotundamente, los confrontaste y les has demandado arrepentimiento y acción. Ayúdanos para que no sean como la iglesia de Éfeso, que al no arrepentirse pasaron los años y desapareció de la faz de la tierra. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Puedes sentarse.